Muy buenas, chavales, aquí estoy otra vez con todos vosotros. Hoy encantado del invitado que tengo. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque para mí, yo diría que ha sido, no el rey, el dios del contrabando en España. Ha hecho lo que le ha salido los cojones. Eso sí, ha pagado mucha cárcel. Y tenemos aquí con nosotros a Laureano Ubiña. Un honor. Encantado, el honor es mío, encantado. Bueno, todos sabemos muchas cosas de ti y hoy venimos aquí a exprimirte un poquito más, sobre todo a todos mis seguidores que son muy jóvenes y a lo mejor no han oído hablar de ti porque no saben ni lo que era la Operación Nécora. Pero entonces, sabemos que vienes de Galicia, pero ¿cómo era Cambados cuando tú naciste? ¿Cómo era ese pueblo gallego en los años 50? Y sobre todo, ¿en qué situación estaba en aquel momento? Y me quito las gafas, para que me vea. El pueblo de Cambados era un pueblo marinero, lo sigue siendo, y de agricultura. En los años 50, hambre y miseria. Claro. Hambre y miseria, y mucha. Y de ahí salió, ¿no? Todo. Bueno, de ahí todos los que... de ahí de la raya con Portugal, pues nos dedicamos siempre al extraperlo y al contrabando de café, después de tabaco, inclusive de medicinas. Claro. ¿Cómo se forja un empresario contrabandista? ¿Es cierto que el primer trabajo que tuviste era repartir en una furgoneta? No. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo el trabajo que... Yo vengo... Mis padres del gremio del transporte, ultramarinos y transporte, y barcos. Bueno, yo cuando me marcho a casa de mis padres tengo 16 años y me dedico a transportar gasoil de los barcos para la automoción, que era contrabando también. Sí, sí, sí. Y luego café de Portugal, inclusive en aquel entonces algo de penicilina, unas pastillas anticonceptivos también. Hasta medicina, porque claro, aquí aún no había esas cosas. Y aquí no había, por ejemplo, anticonceptivos, estaban prohibidos. Estaban prohibidos, sí, estaban sí, prohibidos. Sí. Hasta los 80 y pico no entraron. Claro, sí. Entonces yo traía esto de Portugal y lo vendía en Galicia, claro. Y los barcos que entraban, tanto en Vigo como en Villa García, barcos que venían de afuera... Perdona, todo esto empiezas con 17 años. 16 y pico, sí, no tenía 17, sí. Bueno, que ahí tiene su cosita. De aquella había mucha miseria. ¿Tú recuerdas cuánto dinero se movía con el contrabando del café y el gasoil en aquella época? Mucho dinero. Ya se movía, ¿no? Mucho dinero. No decimos... Cifras ahora, de aquella... Hombre, yo normalmente hacía una media de 2 viajes al día con un camioneto cargado de gasoil de los barcos y llevado para la automoción, uno de madrugada y otro de noche. Y así continuo. Yo no tenía prenda de ropa que no oliera a gasoil a kilómetros. A kilómetros, ¿dónde Sí. era? Y luego cuando venía de vuelta, pues... ¿Y dónde comprabas el gasoil? El gasoil. ¿O el café? El café en Portugal. En Portugal. ¿Y el Portugal. gasoil? El gasoil de los barcos de allí. Los barcos de Barcos Encambados, de Villanueva, El Grove, los barcos de pesca, que tenían un cupo de gasoil. Y lo tenías más barato. Claro, yo compraba los tickets de gasoil a 75 céntimos de peseta. Sí. El litro. Luego le daba allí a un colaborador que me llenaba los depósitos, le daba 25 céntimos. Que ya llegaba a peseta el litro. Pero yo estaba vendiendo de aquella a 4,50. Te iba a decir a 4 o 5 como mínimo. Desplazándolo 40, 50 kilómetros al interior, a La Estrada, Lalín, Claro. Orense. ¿Alguna vez te pilló la policía en aquel entonces, con 16, 17 años? ¿Recuerdas cómo era la policía de aquella época? Sí, no, nunca me pilló, no. Pero ¿cómo eran los policías, los grises entonces, no? De aquella lo que nos perseguía más era La Guardia Civil, claro, a vosotros sí. Y la Guardia Civil en aquellos años era muy dura. Joder. Pero bueno, íbamos capeando como podíamos.
Pero no tuviste caída No. de joven, lo supiste cafear bien. Sí, lo llevé bastante bien, sí. No sé si es bueno o es malo, porque No, te lanzas. Lo que sí cuando salió la Guardia Civil de Tráfico, me habían cogido 2 veces conduciendo un camión sin carné. Y después, cuando tenía el carnet de segunda, un camión que era para carnet de primera. Y me llegaron a procesar por eso, por conducir, no por contrabando. No por contrabando. Yo conocí a los grises, he conocido a los marrones, he atracado fuera de Cataluña, he conocido a la Guardia Civil en los años 80. Tú eres un poco más mayor que yo. Tú has dicho que eran duros, pero ¿por qué lo dices que eran duros? Bueno, eran duros porque estábamos en un régimen dictatorial. Totalmente. Totalmente, el régimen de Franco aún. De Franco. ¿Disparaban antes que preguntar? Ay, no, eso sí. Eso sí. Es que la gente ahora no lo entiende. Primero apretaban el gatillo, después no, eso sí. Pues eso lo quería preguntar por eso, ¿no? Porque los jóvenes ahora se escandalizan, pero es que antes la policía te metía un tiro y luego hablaba. Lo digo en el libro. Yo he salido de algún sitio tiroteado con la furgoneta y gracias a los sacos de café que venían atrás que pararon las balas ahí. Si no, seguramente no estaría aquí ahora. Sí, una vez tenemos una flor en el culo. En la furgoneta salí un día de la feria de Puentareas, que me había traído un pasante de allí de Portugal café, había cargado en los cajones que había llevado los cerdos a vender a la feria. Ahí metiste esos sacos de café. Y bueno, allí salté el control y me dispararon bien. Pero bueno, eso, los sacos te libraron. Me libraron. Las balas pararon en los sacos de café. Después de todo esto, montas tu primera empresa. Sí. ¿No? ¿Cómo lo consigues? Bueno, empecé comprando un camión y después compré varios. Yo ya venía del gremio también del transporte por mi familia. Porque la empresa era de transportes, ¿no? De logística. Era de transportes, sí. Transporte de frío y carga general. Y carga general. ¿Y esta la empiezas con qué años? En el 69. Aún está Franco en medio. Antes tenía lo que era transporte de viajeros. De autobuses y... No, tenía una furgoneta que llevaba viajeros, que llevaba para Alemania, para Suiza, llevaba mitad portugueses y mitad gallegos. Los portugueses de aquella no podían emigrar. No podían. No. Entonces había que hacer la documentación como que eran españoles, gallegos, y los llevaba para Suiza, para Holanda, Alemania. Sí. Ahora vamos a ver, aquí responde como creas. Empiezas el contrabando de tabaco tras crear esta empresa. ¿Por qué no sigues en la empresa legal y en cambio te tiras al margen de la ley? La empresa legal yo la tuve de transporte de frío y carga general hasta el año 83. La empresa mía trabajábamos con mercancía perecedera, pescado, sí, claro, marisco, era todo perecedero. Entonces, en el 83 empezaron los camioneros a que querían andar nada más que 8 horas, circular 8 horas. Entonces, para mí no valía, porque trabajábamos tema perecedero, claro, sí, y a la fecha. Entonces es cuando decido vender la empresa. Me costó despedir la empresa de aquella sobre 10 millones de pesetas. Fueron los 10 millones de pesetas mejor gastados de mi vida, porque ellos querían aplicar una norma que era imposible. Era con el género que trabajábamos nosotros. 8 horas, si es con una carga de madera no pasa nada, pero con tema perecedero no. No, y además es que si no tienes que meter a 3 conductores como mínimo y claro, ya se va el beneficio a tomar por culo, claro. Es así de sencillo. En aquel entonces ganaba más dinero, y creo que ahora también, ¿no? Por lo que conozco por ahí, gana dinero todo el mundo con el camión, excepto el dueño del camión. El dueño del camión... Es el que pringa todo. Todo. El negocio del transporte, desgraciadamente, siempre ha estado mal y ahora peor. Vamos. ¿Cómo empezó el negocio del contrabando de tabaco? ¿Y cómo funcionaba? Bueno, el de tabaco empezó porque
todo el mundo pedía tabaco de El sello- azul, el sello sello azul, sí. de americano. El Winston de sello azul americano. El blando aquel, sí, sí. Bueno, empezó primero con el Chester, cuando el Chester venía en cajas de madera, lo recuerdo bien, que fumabas un pitillo aquí y olía a medio kilómetro, en serio. No sé qué pasaba con el tabaco, que no tienes olor. Y el Chester, después empezó a venir el Winston, el EM también, pero en España El rey fue el El Winston. Winston. Yo me acuerdo de ir a Al igual que buscar. en Italia, yo de aquella andaba con los camiones, conducía yo un camión. Cuando iba a Italia, en verano, en Italia descargaban mucho Marlboro, pero venía una mezcla también con Winston, y allí no se vendía el Winston. Entonces había que traerlo para acá. He traído alguna vez para acá. Claro. Metido- Ahora, claro, al traer para aquí ya traías otra cosa, claro, ¿no? Ya claro. vamos a cargar, bueno, Sí. como todos los transportistas. Sí, sí. Haces una carga para allí y vuelves, no vas a venir de vacío. Bueno, yo llevaba para allá coñac, botellas de coñac que me cobraban en los grandes almacenes donde yo compraba, inclusive aquí en Barcelona, la botella de litro a 45 pesetas Sí. y como mucho a 50, y yo la vendía a 3.000 y a 3.500 liras, que eran 300 y 350 claro. pesetas, Sí. y me las sacaban de las manos. Sí, sí. ¿Te puedes acordar de lo que podías sacar, por ejemplo, por una caja de tabaco de beneficio? Sí. Sí. Yo a una caja de tabaco y beneficios nunca se le ganaban menos. Claro, depende de cómo estaba el dólar. Si el dólar estaba alto, tenías que pagar más, el dólar, pero nunca bajabas de 3.000 pesetas, libres, Libres, claro. libres. 3.000 Claro, pesetas por caja, en caja, de en 500 caja de paquetes, 500 paquetes, y ¿no? 50 cartones. Bueno, Pero sí, 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 que eran las normales. sí, pero estamos hablando de una época de que un camionero a la ruta por toda Europa ganaba 7.000, 7.500 pesetas al mes, ¿eh? Y una caja te dejaba 3.000 pesetas libres. Es que son cosas que no se pueden evitar, están ahí y es que nos lo ponen casi a huevo. Sí, sí. ¿Cuánto podía ganar un hombre que trabajaba para ti en el contrabando? ¿Cobraba más el que empezaba a trabajar nuevo o el que ya tenía contigo una... No, ahí yo le pagaba a todo el mundo igual. Igual, ya fueran nuevos o viejos. Sí, excepto uno que era... El pobre ya no está, murió en un accidente en una lancha provocado por los aduanas, que lo enfocaron y chocó contra una batea. Manuel Vázquez, muy buen trabajador, un tío fuerte, un tío de tu estatura, pero vamos. Como un toro, ¿no? Aquel trabajaba por dos. A aquel le daba 50.000 pesetas por cada descarga. Los demás de la otra gente ganaban 25.000 por cada descarga. A él le tenías como... No, es que que trabajaba por dos. Ni más ni menos, trabajaba por dos, por eso le pagabas por el doble. Manolo siempre cobró lo doble. ¿Y cómo era la policía en la época del tabaco? Bueno, ¿Había mucha policía comprada dentro para poder pasar? Bueno, la policía y Guardia Civil, todos tenemos boca y familia y los... Pero había muchos, yo quiero decir, algunos pudiera ser, pero muchos no. No, muchos no había. No era fácil en aquel entonces. Es que la gente se confunde, se cree mucho las películas. No era fácil, era fácil comprar a un policía o un guardia civil, ¿eh? Que te encalomaban o te encalomaban en papeles o te podían dar 2 tiros. Sí, pero más yo me refiero a si había ya como alguien metido en el negocio. ¿Sabes ya? Que sabíais yo que... digo siempre, sin la colaboración de las fuerzas y cuerpos del Estado, no se entra una mierda. Ni ahora, sin la colaboración de ellos, se puede hacer nada. Con esto creo que ya está todo dicho. Vale, es así. No quería que me dijeras eso así, pero así era, es lo que hay. Yo en este sentido... También hay que tener en cuenta una cosa, perdón. Un guardia civil
que llevaba ya mejor 10 años en la Guardia Civil. ¿Sabes cuánto ganaba al mes? 750 pesetas. Sí, Y la era casa, muy bien, muy mal pagado. Y la casa donde vivían tenían que pagarla ellos. Yo recuerdo allí conocí a un señor que tenía hijos de mi edad y allí había mucha hambre. Ganaba 750 pesetas y pagaban 75 pesetas de alquiler y luz de agua. Y tenía como 5 o 6 hijos y allí había mucha miseria, mucha miseria. Mal pagados. No, muy mal pagado, siempre, mal siempre, pagados. siempre, siempre, siempre. La policía ha estado mal pagada. Eso, ahora empiezan a ser un poco más profesionales, pero tampoco nada del otro mundo. Tampoco. Hombre, hoy en día, vamos a ver, ha cambiado todo mucho. Claro está. Hoy en día hay chavales que estudian pues para eso, para ser policías, primero porque tienen una conciencia no para corrupción, sino para todo lo contrario, para ayudar a la sociedad y tener un sueldo y ser funcionarios. Sí, claro. Esta mentalidad la tiene alguno. No todos, pero la tienen. Pero eso no venía. Los de entonces, ni los grises, ni los marrones, tenían conciencia social. Como jefe de una operación así, ¿qué es lo que te quitaba el sueño por las noches? Bueno, yo el sueño por la noche me lo sacaba a los 15 días de oscuro, que no había luna, que no iba a cama, que tenía que trabajar. Yo iba a cama. Esos 15 días era imposible ir a cama. No ibas, ¿no? Mientras esos 15 días de oscuro, yo siempre trabajaba cuando no había luna. No había luna. ¿A qué cosas le tiene miedo un capo como tú cuando estás en el día a día trabajando? Yo tengo una desgracia y nací con ella. Desde que marché de casa de mis padres, mi padre yo salía una media de una paliza diaria, mínimo. Y desde el primer día que se me ocurrió arrancarle el bastón a mi padre e intentar romper lo que no rompía porque era de roble. Era de aquello. Y se lo tiré, a partir de ahí he perdido todos los miedos. Yo no conozco el miedo, no sé de qué color es. Dios no lo quiera, pero ahora mismo aquí viene un terremoto, yo no voy a salir corriendo por ahí, tenlo por seguro. Yo el miedo no lo conozco. Y no es bueno, ¿eh? No, el miedo te paraliza y cosas. Yo, no hablamos de mí, pero en ese sentido yo puedo tener miedo a cómo morir, pero no a morir. Es a lo que me refiero. Yo en ese Eso sí, me preocupa a mí también. Pero miedo, cuando me han preguntado, me pasa lo mismo. Aquí te vas a... ¿Te traicionó alguien alguna vez durante algún negocio? Muchas veces. ¿Y puedes explicarme alguna de las que pasó? Ya sé que son muchas, pero una. La más grave fue el elemento de Monse de Alcázar, cuando me entregó como a Jesucristo en la cruz, que me entregó en Grecia. Pero así, ¿no? Me entregó, llevó la policía con él para cogerme allí, después de los favores que yo le había hecho a él. Y después que aún me sigue debiendo 2,5 millones de las pesetas, no, de euros ya. De euros, sí. Joder. Bueno, pues por eso te traicionó. Sí. Por eso te traicionó. Pero los favores que él hizo yo estando en la cárcel de Meco, que él estaba metido en artículo 10 y chapado total en el módulo 6. 23 horas encerrado. Y yo le facilité muchas cosas, como comida, fruta y cosas allí. Y me pagó con esa, entregándome a Jesucristo la cruz. Joder. No. Esa fue la peor traición. Es la que te dolió más. Las otras sí. Pues mira, te vienen y con ya está. Con dinero, tal. Bueno, como digo yo, el dinero es como la marea, sube y baja. Pero que te traicione un amigo, una persona que tú has confiado en él. Es que he confiado en él, que yo no le hice más que favores. Sí. No, esto va así. Te condenan a 12 años de cárcel por tráfico de tabaco. ¿Cómo fue el día a día de la cárcel? A mí por tabaco nunca me condenaron. No. Fallo. Me condenaron por cohecho. ¿Por cohecho? Por cohecho del año 70. Vale. Por intentar comprar a un guardia civil en el Grove. ¿Y cómo recuerdas cómo fue el hecho de entrar preso por primera vez? ¿Cómo lo pasó tu familia? Bueno, yo la primera vez que entro preso aquí en España, había estado antes, pero en Francia.
pero aquí en España entré en el 81. 81, como yo. En diciembre, me ingresaron en prisión el día de la lotería, el 22 de diciembre, en La Parda, en la cárcel vieja de Pontevedra. ¿Y la familia qué? Como... Bueno, la familia, es lo peor que lo pasa cuando prenden a una persona es la familia. Yo, por desgracia, sé lo que es tener un familiar querido dentro y sé lo que es estar fuera. Yo prefiero estar 20 años dentro, yo, personalmente, Sí. a que esté 20 días un familiar mío. ¿Te embargaron algún bien o cuentas, no? No, a mí ¿Cuánto tuviste que pagar de multa? a mí me embargaron todo, me sacaron todo. Todo, nada. No, Si hay dos cosas que me sacaron, la cabeza y un poco más abajo. Eso no. Eso no, pero Eso no me lo de sacaron. físico y de todo lo que... Del resto, todo. ¿Cómo te sientes al entrar en... Bueno, es casi lo mismo, pero ¿cómo llevas tú la primera vez que entras en prisión? Bueno, yo una vez que ya yo estaba en busca y captura, ya llevaba 2 años prácticamente en busca y captura de esa condena cuando entré en el 81 y sabía que más tarde o más temprano tenía que entrar. Me fastidió entrar porque, bueno, yo tenía recurrido eso en el Supremo, pero tuve que entrar igual. Al final del Supremo bajó la misma condena, 4 años, 2 meses y un día. La Yeye de antes. Y tuve que pagarlo y nada más. Vale. ¿Y te trataron los funcionarios al entrar? ¿Cómo fue el trato con los funcionarios? Yo, yo no diría funcionarios. Yo soy chapadores. Yo soy un preso y ellos son carceleros. Carceleros, sí, yo hincho, yo le llamo de todo. Los carceleros, yo acordé mejores carceleros en aquel año del 81 que vestían de verde, un verde oscuro. Verde oscuro con botones dorados o botones plateados, dependiendo del grado que fuera. Aquellos carceleros eran más buena gente que los de ahora. Es que aquellos eran más humanos. Aquellos carceleros eran, aunque la cárcel en aquel entonces era represiva, sí. Pero yo me acuerdo, porque yo lo he estado, y entonces yo me reía con los carceleros porque para ellos era como un juego. Ellos eran los sheriff y nosotros los ladrones. Sí. Era ese rollo. En cambio ahora es otro rollo. Por eso te comprendo perfectamente. ¿Y los presos? Yo los presos prefería los de antes que los de última hora. Había respeto entonces. La gente de antes había respeto, allí se respetaba. Yo viví en La Parda 2 motines, que por cierto, en los 2 que viví, prácticamente los paré yo, porque quien los dieron, ese motín, eran los Comesaña, que son de allí de Vigo, sí. 2 hermanos, que no era gente cualquiera. No era trigo limpio. No era gente cualquiera, habían entrado ya por un par de muertes, asesinatos, ajustes de cuentas entre gente y tal, y lo dieron ellos. Pero bueno, yo tenía buena relación con ellos. Cuando estaban en aislamiento, que no le pasaban comida, yo trataba de ayudarlos desde allí, llevándole comida, llevando cosas, llamándole, por ejemplo, que viniera un abogado a verlos y esto y lo otro, y conmigo tenían bastante buen trato. Y ellos lo dieron y ellos lo pararon. Porque le dije, ¿a dónde vais? Que está todo fuera acordonado, porque yo de aquella estaba a los recados. ¿Qué año era? En el 81. 82. 82, claro. Es que piensa que... En el 82. Mira, es que no solo pasó en Galicia, pasó en toda España. Las cárceles eran una mierda, nos daban una comida malísima, nos trataban como el culo. Sí. Aquí en Barcelona, yo cuando entré en el 80, entré en una huelga de hambre que derivó a un motín. Y durante los primeros años, pues lo que tú dices, 2 motines y 3 huelgas de hambre, pero sí. Es que nos trataban como animales, sí, entonces. Sí. Entonces,
no querían parar el motín, no querían pararlo, porque dijo, no, es que ahora van a venir, si paramos el motín, nos van a dar una paliza negra y nos van a mandar para Ocaña y para saber Dios para dónde. Sí, sí. Y tal. Entonces, cuando me dijeron aquello, yo salí afuera, porque yo podía entrar y salir allí, y hablo con el director, con don Rodolfo, que él quería entrar dentro, y dije, no entre porque si entra va a tener problemas. Era un tío buen director. Buen director, gente. Buen director. Yo y le dije yo, don Rodolfo, mire, estos dicen que no paran el motín porque saben que igualmente que les van a dar. Y me dijo, dale mi palabra, si no voy yo adentro, dale mi palabra que no va a pasar eso. Pero hay una condición. Desde esta misma noche, todo, habían quemado colchones, todo aquello, hay que limpiar todo esto y mañana abres el almacén, hay pintura ahí, alguna hay, pero hay que traer más. Tienen que pintar toda la cárcel arriba abajo. Ese es el castigo. Y es el castigo que puso y lo hizo, ¿no? Y lo hizo, y lo pararon. Se paró y no entró la policía. Esa noche no fuimos a nadie a cama, venga a limpiar todo dentro, al día siguiente todo el mundo a pintar, porque estaba todo ahumado, claro, a pintar toda la cárcel por dentro. Yo también he pagado cárcel y cada uno sabe cómo sobrelleva la cárcel, ¿no? ¿Tú cómo lograste sobrellevar la cárcel? Bueno, yo lo sobrellevé mucho estudiando, haciendo escritos a diestro y siniestro a todo el mundo, especialmente a la gente de extranjeros que no sabían tal, y gente que estaban sin abogados y nada. Hacía para mí también escritos, aparte de mis abogados, hacía escritos para mí. Para mí nunca gané ninguno. Pero para otros sí. Pero para los otros puedo decirte que tranquilamente el 90% los ganaba. Y como fueran marroquíes, o de etnia gitana, como soy de etnia gitana, aquí no me dan nada, los prejuicios, pum, pum, y el bomba, ya se lo daba el juez. Como soy de color, pum, pum, y no entiendo de, boom, se lo daba. Bueno, pues eso te ayudó a sobrellevar sí, la cárcel, sí, poder ayudar a los demás. Sí, pero me jodía yo, sí, porque los carceleros te tenían más manía me tenían, más cruzado me tenían. Es que bueno, chicos, os hablo. En los años que estamos hablando, en las cárceles había casi analfabetismo, un 80%. Entonces, cualquiera que supiera escribir o tuviera 2 dedos de cabeza, pues hacíamos eso, ayudar a los que no sabían escribir. Sí. Y era una forma de sentirte pues, que hacías algo bueno. Sí. Últimamente te digo, para la gente de aquí españoles, claro, se ponían allí a jugar a la timba, sabían leer y escribir igual que yo, pero no querían hacerlo. Ya me estaban quemando y yo no daba abasto a hacer tal. Dije, mira una cosa, a ver, escriba ahí, y le ponía ahí, hostia, tienes una letra cojonuda mejor que la mía, ¿por qué no haces tú el escrito? Ah, pero es que mire que yo no sé, toma este libro, hostia, ¿quieres un permiso? O, el libro de Julián Carlos, en vez de estar jugando ahí a la timba, y luego yo te lo repaso, porque yo estoy aquí que no doy abasto con estos, y tú allí jugando tu canto de la polla, jugando a la timba, y tal. Lo hacía así. Bueno, yo ni me acordaba, y porque nada que no he hecho escritos yo para otros, no para mí nunca he ganado nada, pedía mis permisos y no me los daban, pero para otros sí. Mira, yo odio escribir, ¿no? ¿Y qué hacía? Cada vez que llegaba a un módulo, bueno, siempre venían así chavales, tal, tomábamos un café y tal, y a ver, ¿tú qué tal escribes? Había uno allí, cogía uno que tenía buena letra y dije, tú aquí pegado a mí. Tabaco no te va a faltar. No se te ocurra pedirle un café a quien le hacemos el escrito, si no te vas a tomar por culo. Yo, café y tabaco te lo pago yo. Y así los tenía. Tras salir, te introduces en el mundo del contrabando del hachís. De la primera condena. O, mejor dicho, venga, ¿cómo empezaste en el negocio del hachís? Yo, el negocio del hachís, empecé de la siguiente manera. ¿Y por qué? Si puedes decir. Sí. Vale.